Bienvenidos a Pasos, conducido por el Padre Jaime Lares, responsable de la Pastoral de las Adicciones. Síguenos paso a paso, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pasos, en ayuda a nuestros hermanos en adicción. Comenzamos. Muy buenas noches, estimados radioescuchas. Su servidor, licenciado Fernando López Astrain, nuevamente con ustedes. Y pues bueno, nobleza obliga, dicen por ahí, por un acto de nobleza, no porque yo sea noble ni lo mande Diosito. Mi descendencia es campirana y citadina, entonces no tengo nada de qué presumirles de sangre azul ni cosas por el estilo. Pero sí, los actos de nobleza que son de todo ser humano. El agradecerles a ustedes primeramente que están siguiéndonos en este su programa Pasos. Nuestro agradecimiento profundo al Padre Jaime Lares, por quien hacemos verdaderamente votos para que Dios sane su cuerpo, le muestre su voluntad como Él pide y le dé la fuerza para cumplirla. Esa es su reiterada petición del Padre Jaime para con un servidor, y pues hago votos por ello, y es lo que pues todos los días pido por su restablecimiento, pero que se haga la voluntad de Dios, que el Padre entienda esta voluntad, la conozca, eso es lo que Él pide, y pues esa fuerza para aceptarla como venga. La absoluta seguridad de que lo que viene conviene, de lo que viene es lo mejor, de lo que viene es lo que Él quiere. De tal forma que, pues bueno, va nuestro saludo y esperemos pues verlo pronto, no solo en el camino del destino feliz, sino aquí en esta tierra, en esta tierrita, en esta ciudad de Tijuana, que lo quiere, lo extraña y constantemente pregunta por él. Y desde luego pues a nuestro director, el padre Jeff David Nowell, nuestro querido amigo, gracias por su confianza, gracias por su apoyo, y aquí estamos, ¿eh? Aquí estamos, como alguna vez lo expresé en un acto público, y no nos vamos. Esta situación que está viviendo nuestro país el día de hoy, pues es ciertamente harto conflictiva y difícil de sortear. Pero más difícil, ciertamente, es para cada adicto enfrentar su adicción. Trae su propia guerra, trae su propio conflicto, su propia lucha. Y esta lucha, cuando se tiene la oportunidad de saber que hay una solución, cuando un adicto ha sembrado en la mente de otro adicto que hay una solución, porque él la está viviendo, esto genera ciertamente un sentimiento de esperanza que normalmente en el adicto está muy deteriorado. Quiero hacer un paréntesis y darle también un agradecimiento muy especial al padre José Luis Méndez, que me hizo favor de regalarme un material para mí muy valioso, porque hemos estado hablando de los pasos basados en, o yo basado en la
información que emana de los mismos documentos producidos por los fundadores de la agrupación de Alcohólicos Anónimos, que es la original, la que inicia con este proceso de atención a los adictos. Y quiero decir esto, hay muchas experiencias de parte de la Iglesia Católica y de otras iglesias, como pueden ser algunos grupos presbiterianos o la Iglesia anglicana, que genera en sus actividades un programa a través de un contacto grupal, que es el antecedente más cercano a Alcohólicos Anónimos, llamado los grupos Oxford, en donde a base de 4 principios fundamentales, absolutos, ellos decían, y parte de la absoluta honestidad, para empezar, generan todo un bagaje de posibilidades que dan después pie a que el doctor Bob Smith de Akron, Ohio, y el corredor de bolsa, abogado y economista Bill Wilson, Guillermo Wilson, como quieran ustedes expresarlo, da igual, hace posible que en términos de desarrollo de la herramienta conocida como los 12 pasos, pues sea posible gracias a este esfuerzo primario. De hecho, Bill Wilson empieza su caminar en la búsqueda de la sobriedad precisamente en los grupos Oxford, porque un buen hombre, era paciente de un doctor renombradísimo en Europa, el doctor Carl Jung, lo desahucia, le dice que solamente una experiencia religiosa lo va a poder ayudar. Y pues se desanima, pues era un hombre rico que tenía todo el dinero del mundo y que no encontraba una solución. Se iba convencido de que ya no iba a volver a beber, y a los 10 o 15 días de estar en su casa nuevamente, ya estaba otra vez borracho. Y busca esa solución y encuentra precisamente en los grupos Oxford, conoce a un célebre borrachín de nombre Eddie, y resulta que este Eddie pues era compañero de parrandas del Bill Wilson, del corredor de bolsa, y le dice, va a buscarlo a su casa, el amigo Wilson está bebiendo, le abre la puerta, lo ve y le dice, ¿qué te pasó? Su amigo pues totalmente transformado, y le dice, tengo religión. Y el otro, híjole, quiero imaginarme las caras de asco que le ha de haber dado en respuesta, porque ciertamente a un hombre alejado de lo religioso, a un hombre frío, a un hombre acostumbrado al manejo de las grandes fortunas en la casa de bolsa, en Wall Street, pues resultaba verdaderamente obsceno que le dijera que había encontrado religión, ¿ya? Y al tiempo, pues Bill Wilson vive una experiencia espiritual muy fuerte y recurre a su viejo amigo de parrandas y se incorpora a los grupos Oxford. Hace un viaje de negocios, sale mal y busca ayuda
y da con un ministro, y este ministro lo pone en comunicación con una señora Henrietta, y esta señora Henrietta lo pone en comunicación con una madre Ignacia de un hospital, y esta lo lleva a casa del doctor Bob Smith, un prominente cirujano de la ciudad de Akron, Ohio, que está sumido en la desgracia del alcoholismo. Y este proceso tan devastador en él, pues le permite tener la primera conversación y de ahí, ¿verdad?, nace precisamente la idea de formar Alcohólicos Anónimos. No inmediatamente, o sea, no fue el primer día, no fue en las primeras horas de trato. Vamos a ver un poquito de esta historia en un momento más. Vamos a ir a un corte de la programación y vamos a regresar para poder pues estar con ustedes. La adicción ocurre cuando nosotros tratamos de sustituir algo por nuestra necesidad de Dios. Vamos a un corte y volvemos a Pasos en ayuda a nuestros hermanos en adicción. Ya estamos de regreso en Pasos. Pues muchas gracias, queridos radioescuchas, por estar con nosotros, de seguir con nosotros en este su programa Pasos. Deseamos de esta historia muy sucinta, desde luego, hay mucho que platicar, pero no es el caso, no es una clase de historia. Venimos a compartir experiencia, fortaleza y esperanza para quienes padecen de este flagelo de la adicción. Y a propósito, se nos pasó expresarlo, yo no vengo a nombre de ninguna de las agrupaciones, vengo a título personal, por invitación del padre Jaime y con el apoyo del padre Jaime, del padre Jeff, de manera que de otros miembros de aquí de Koinonia Radio y Koinonia Media, es lo mismo. Han sido muy, muy amables conmigo, todos, mi agradecimiento para todos, para el personal de cabina, para la gente que está atrás en la responsabilidad de la programación, y que hace posible que esto llegue hasta sus hogares. Como dato curioso, en la última encuesta sobre adicciones en nuestro país, Tijuana pasó del 7% de gente menor con problemas a 11.8%, es decir, el 12% de jovencitos con serios problemas. Además, la prueba, el contacto mayormente era a partir de los 12 años. En la encuesta actual, en la última, tenemos la desgracia para nuestra ciudad de que esa edad ya fue totalmente rebasada. Y actualmente este porcentaje del que les hablé implica a grupos de edades de los 9 años. De manera que, en lugar de ir avanzando como sociedad, pues vamos en reversa. Y esto es un asunto muy grave. Prácticamente no hay familia que se escape de esto. Algunos directamente y otros no tan directo, pero de manera cercana. Que el cuñado, que el compadre, que el amigo, que el vecino, que el marido, la esposa, o alguno de los hijos, o varios de los hijos, que están metidos en esto y que pues no encuentran salida.
¿Por qué no encuentran salida? Bueno, pues en primera instancia, yo lo que puedo observar y lo que he podido aprender en todos los años que he estado caminando en este proceso es por ignorancia. Ignoramos los seres humanos que pues con nosotros. La peor de las ignorancias no es el que ignoremos la ley, el que ignoremos el espíritu de la ley, que desde luego es parte. Pero la peor ignorancia es la de uno mismo y la enorme capacidad de deshonestidad que tiene el adicto. Y deshonesto no es el que roba, ¿no? Es un tipo de deshonestidad, ciertamente, ¿no? Es un pecado contra la justicia, el que no es honrado y roba y le quita al patrón o al vecino o al ciudadano común o a quien tome, pues, si es servidor público, pues al erario, ¿no? Y que se queda con una parte de lo que debió gastarse en favor del bien común de la sociedad, pues obviamente si yo ignoro, ¿no?, quién soy y me he dicho tal cantidad de mentiras durante toda la vida que me las creo y que estoy seguro de estar en la razón, y me digo a mí mismo que yo dejo de beber o de usar drogas o de comer o de jugar cuando yo quiera, y lo cierto es que no puedo hacerlo. Lo cierto es que me gana una y otra vez, y cada vez que intento ganarle, pues es como un alfeñique de 48 kilos de peso, pues se ponga a pelear con un mastodonte, ¿verdad?, de 1.90 con 120 kilos de peso, ¿verdad?, y en la categoría de peso completo, ¿verdad?, hablando de boxeo o de luchas o de lo que sea, ¿verdad? Pues no es posible que un hombrecito debilucho pues pueda enfrentar a un gigante de estos. Pues lo mismo le pasa al ser humano. Pero de entrada la percepción del debilucho es que es gigante. No estamos hablando de David contra Goliat, porque alguien puede decir, y luego David, ¿qué? No saques de contexto la escritura, porque hasta eso, ¿verdad?, solemos engañarnos y darle fundamento bíblico a nuestras mentiras, cuando así nos conviene, y pervertir el sentido de la Sagrada Escritura con nuestra basura. Se trata de una realidad. ¿Y por qué es una realidad? Pues porque has consumido de tal forma y tienes una predisposición quizá genética, quizá cultural, no lo sé, ni los médicos lo saben, ni los científicos tampoco. Hay quien dice que nació adicto, ¿eh? Yo creo, en lo personal, que los adictos nos hacemos adictos a base de generar el hábito, ¿no?, vicioso, que nos atrapa, que nos genera una obsesión, y obsesión, de acuerdo con el diccionario, pues es una idea fija que controla la voluntad. Sí, la voluntad obedece
al pensamiento. La voluntad va a buscar lo que el pensamiento le dice. Y si yo le estoy diciendo que yo controlo, que yo puedo dejar cuando quiera, pues en cualquier momento yo me siento y me tomo 2, y yo digo, me voy a tomar 2 copas. O me voy a fumar un toque de mota y con un trancazo que le dé o 2, con eso tengo. Y ya. Y me pongo a trabajar, y me pongo a estudiar, y me pongo a hacer, y me pongo... Y de repente ya pasaron 3 días y sigues tomándote la copa. Y estás sentado en una banqueta con gente que no conoces, ¿ya?, con la que no tienes ningún motivo de estar relacionado, y sigues bebiendo. Y te sorprendes cuando te das cuenta que ya pasaron 3 días. ¿Y luego qué pasa? Pues que quieres parar y no puedes parar. Bueno, la caminera, y te la tomas y ya se te olvidó que te tenías que ir, o que te querías ir y que querías parar. Y más tarde vuelves otra vez a sentir el vacío y la necesidad, porque ya no entra más. Y te vuelves a echar la caminera y otra vez. Esto es una cosa terrible. Obsesión significa también posesión del maligno. Y el maligno se manifiesta en el ego enfermo de un adicto. Que todos los seres humanos tenemos, ese eguito enfermo. El que es egoísta, el que es mentiroso, el que es abusivo, el que es prepotente, el que es balandrón, el que no tiene consideración de nada ni de nadie. Ese ego enfermo, que yo le puse al mío Chucky, ese muñeco diabólico que encarna al mismísimo Satanás, y que produce en mi vida estragos. Me inspira toda clase de mentiras que me creo, que me repito, que digo una y otra vez, y que me tienen sumergido en este proceso terrible de una vida que no es posible soportar, que no es posible sortear, que no es posible convivir con ella, y que acaba destruyéndome de manera absoluta. Regresamos en un momento. La adicción ocurre cuando nosotros tratamos de sustituir algo por nuestra necesidad de Dios. Vamos a un corte y volvemos a Pasos en ayuda a nuestros hermanos en adicción. Ya estamos de regreso en Pasos. Pues estamos de regreso, queridos amigos y amigas, hermanos, hermanas. Y me expreso así porque como bautizados somos hermanos todos, somos hijos del mismo Padre. De manera que es por ese lado, no me refiero a mis hermanitos adictos solamente, sino a todos los seres humanos, a todos los que nos escuchan, con familiares o no familiares, con vecinos o no vecinos que estén sufriendo este problema, porque es un problema de todo el ser humano. Nacemos con el problema. Nuestra iglesia le llama pecado original. Y sabemos de dónde viene y cómo viene. ¿Quién lo inspiró? ¿Qué produjo? Pues bueno, entre todas las desgracias para la humanidad, también nos produjo redención, decía San Agustín, feliz culpa que nos ha merecido tal Redentor. Y está carambas expresarlo,
Y yo he oído a muchos adictos decir, gracias Dios, porque fui alcohólico. Gracias Dios, porque fui drogadicto. Gracias Dios, porque me salvaste. Y ahora soy hijo tuyo. Ah, chirrión. Y ahora no quiero más que hacer tu voluntad. Gente enferma de sexo, gente enferma de juego, gente enferma de borracho, gente enferma de drogadicto. Hay tantas ataduras en el ser humano, tanta esclavitud del ser humano al pecado, que pues basta ver lo que decía San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, a partir del versículo 14, me voy a permitir leértelo para que veas. O sea, no lo estoy inventando, esto va textual. Y esto, pues gracias al padre José Luis Méndez, mi párroco. Desde aquí, otra vez, gracias, padre. No sé si me esté oyendo, pero de todas maneras, le doy gracias a Dios y espero podérselas dar el próximo domingo en la Santa Misa. Dice, sabemos, en el versículo 14, sabemos que la ley es espiritual, pero no soy hombre de pero soy hombre de carne y vendido al pecado. No entiendo mis propios actos. No sé si te suena alcoholiquito o drogadicto o jugador compulsivo, ludópata. No hago lo que quiero y hago las cosas que detesto. Ahora bien, si hago lo que no quiero, reconozco que la ley es buena. No soy yo quien obra el mal, sino el pecado que habita en mí. Bien sé que el bien no habita en mí, quiero decir, en mi carne. El querer está a mi alcance. El hacer el bien, no. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Por lo tanto, si hago lo que no quiero, ya no soy yo, ya no es obra mía, sino del pecado que habita en mí. Esta es la mejor definición que yo he conocido de obsesión. Ya no es obra mía, sino del pecado que habita en mí. ¿Qué es el pecado? Pues es el mal. ¿Qué es el mal? Pues la ausencia de bien. Donde está el pecado, pues no está Dios. Y Dios me creó para estar con Él, pues bueno. Y ojalá todos los adictos expresáramos esto. Entonces yo te invito a que leas la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 7, del versículo 14 al 20. Y léelas unas 400,000 veces, Ya sé que estoy exagerando, no importa. O sea, te estoy diciendo muchas. Como muchos significan los 144,000 que se van a salvar. Todos los que obedezcan a Dios. ¿Cuántos? No sabemos, hombre. Todos los que amen a Dios. Esos son los 144,000 que se van a salvar. No sabemos si billones o trillones o cuatrillones, no sabemos. Y hay tontitos de capirote que piensan que efectivamente nada más son 144,000 porque lo toman a pie juntillas. La licencia de interpretar la escritura
ignorando la cultura, el tiempo en que se escribió, para quién se escribió, ¿verdad? El lenguaje, en fin, tantas cosas que desconocemos los mortales mundanos como yo, y que luego nos damos toda clase de licencias. Pero aquí está claro. Por algo el programa, en una de sus presentaciones, nos dice que es la búsqueda de Dios la que nos llevó a equivocarnos tan gravemente. Y acabamos poseídos del pecado. Y poseídos de ese pecado, pues ya Dios no mora. Y esto mismo, ¿verdad? Porque se dice mucho en todos estos grupos de pasos, que no eres culpable. Pues efectivamente no es el sentimiento culposo lo que debes de manejar, pero sí eres responsable, dice inmediatamente. Y unos dicen, sí, ahora que ya no bebo, no, de todo, desde que empezaste a tener uso de razón. Que para muchos de nosotros lo que empezamos a tener es uso de la sinrazón. Necios, hijos del maligno, rebeldes, desobedientes, majaderos, prepotentes, racistas, clasistas. ¿Y por qué? Pues porque nos despreciamos a nosotros mismos y despreciamos a todo el mundo. Porque nunca nos sentimos parte de. Si nos dieron, porque nos dieron, y si no nos dieron, porque no nos dieron. Porque el mismo sentimiento y las mismas acciones erráticas hay en un niño rico, que en el más pobre de los pobres de la India. Bueno, no hay que ir hasta la India, de aquí de nuestra Sierra Madre Oriental y Occidental. Hay que ver lo que esa gente a veces sufre. Y luego esa gente tiene más fe que la mayor parte de los que hemos padecido con todas las ventajas del mundo, tienen más fe que uno. ¿Por qué? Pues porque vomitamos lo que se nos dio, rechazamos lo que se nos dio, rechazamos la ley, rechazamos el espíritu de la ley. ¿Y qué ley tenemos nosotros? Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como Cristo te amó. ¿Qué hubo? A ver si puedes. Pues por ti mismo jamás vas a poder. Que es la segunda parte importante de lo que marca la literatura de Alcohólicos Anónimos. Derrótese, compañero, compañera. Admita que usted no puede. ¿Cuántas veces ha intentado y ha fracasado? Pero hay uno que sí tiene el poder. Ojalá lo encuentre. Te lo leen casi todos los días aquí en la Baja California. No es así en el resto de la República, pero en Baja California, si no leen el quinto capítulo, no están, del libro azul, no están en AA. Es la ley por la ley, es la actitud farisaica, pues, y que me perdonen mis compañeritos, si me están oyendo, ya lo dije, punto. Voy a dar mi limosna y sueno la campana para que volteen a verme. Sepulcro blanqueado, mentiroso. Entonces, ¿qué necesito? Pues primero dejarme de engañar. Pero ¿cómo lo logro? Pues si no he hecho más que engañarme. Pues apadrínese, tonto. Busque una persona que lo pueda guiar, que ya haya vivido ese proceso, que sepa todas las mañas que usted trae, porque trae las mismas que usted, pero que ya trascendió. Y entonces póngase a leer Romanos 7, ¿no?, del 14 al 20.
cuántas veces, todas, hasta que la capte, hasta que se dé cuenta. Porque si no lo hace, no va a tocar fondo nunca. Que es la otra parte, la tercera. Usted no puede, pero hay quien puede, si lo busca. Regresamos en un momento. La adicción ocurre cuando nosotros tratamos de sustituir algo por nuestra necesidad de Dios. Vamos a un corte y volvemos a Pasos, en ayuda a nuestros hermanos en adicción. Ya estamos de regreso en Pasos. Pues ciertamente, compañeros, amigos, hermanos y hermanas, este asunto de hacer conciencia, de ser honesto con uno mismo y ir platicando con esta persona amiga que se acerca y que ya trascendió su problema y que ya tiene años viviendo en sobriedad, y me refiero al no consumo. Si además de esto ya tiene algunos elementos de sobriedad emocional, mejor que mejor. Yo ahí voy en el caminito, a veces puedo y a veces no puedo. A veces me tocan una teclita que me brinca, pero en automático. Y le pido a Dios que me ayude, pero pues a veces yo creo que no me hace mucho caso. Y eso es una blasfemia, porque no es cierto, sí me hace caso. Y lo que sucede es que a veces se están multiplicando las ocasiones para que yo me fortalezca más, pero no. El muñeco, ¿verdad?, quiere confort, quiere todo suavecito, quiere todo facilito, ¿verdad? Y así no es. Así no es. Por eso dice el paso que si un adicto no toca fondo, difícilmente se va a poder quedar. ¿Y qué es tocar fondo? Pues bueno, hay que llegar primero y después tocar. Si yo no he padecido soledad, angustia, desesperación, si no he tenido ataques de pánico, si no he tenido ese sentimiento de que no pertenezco a ningún lado, desde niño, desde que estaba en mi familia, renegando porque tengo mi familia que es pobre o que es rica, pero que mis papás no me dan la atención que yo merezco, que yo requiero, que yo pido. Y no me doy cuenta, ¿verdad?, de que aunque me den la atención que merece cualquier ser humano, yo quiero más. Ellos no lo ven así, pues, y pues no te dan más, pero tú quieres más. Y empiezas a hacer tonterías para llamar la atención. Ahí empieza el asunto, ¿verdad? Y cuando te das cuenta, pues ya estás metido en un broncón. Y digo, si es que te das cuenta, porque hay muchos que se mueren y que no tienen esa oportunidad, porque chocan, porque amanecen torcidos en su cama con un infarto al cerebro o al miocardio, ¿verdad?, al corazoncito, y no se levantan. ¿Qué oportunidad les dio Dios? No sé. Yo espero que hayan tenido el tiempo para decirle al Padre: perdóname por todo lo que hice. Y si no, pobres hijos de la mañana. Entonces yo creo, sinceramente, y estoy convencido de ello, y ha sido mi experiencia vivida de muchos años. Yo me inicié en este asunto hace 27 años, y van para 28. Entonces, no te estoy hablando de memoria, no te estoy hablando de que lo leí en los libritos,
o en este gran libro que es la Sagrada Escritura. Entonces, primero, date cuenta cuál es tu fondo. ¿Te sientes rechazado? ¿Te sientes incomprendido? ¿Te sientes solo? Terriblemente solo. Pues tienes un problema gravísimo. Por eso bebías, para no estar solo. Y al principio, por eso fue tan benéfico el alcohol o las drogas. O el juego, o la comida, lo que sea. ¿Por qué? Porque te dieron toda esa fuerza para poder estar con. Y hubo contentamiento en tu parte. Pero después te presentó la factura y ya no te gustó. Y llegó el momento en que ya no produjo ese efecto y entonces empezaste a buscarlo con desesperación y ya no hubo. Y entonces vino ese sentimiento de no pertenecer y cada vez te aislaste más y cada vez acusaste más a todo tu alrededor de ser abandonado, de no ser comprendido. Cuando tú jamás te has preocupado por comprender a nadie. Si te das cuenta de cómo has vivido, de cómo no tienes capacidad para controlar una sustancia química, pues qué posibilidades vas a tener de controlar un instinto. Pues no es posible. Si no hay fuerzas para que controles una sustancia, menos para que controles algo que es parte de tu animalidad, tus instintos, conectados con el consciente, ¿ah? Y que podrías, ¿ah?, tener la fuerza de pensamiento, de emoción y de voluntad para poderlo vencer. Pero no es así. Se acabó. En cuanto entras en contacto, se acabó. Y cada vez que entras en contacto, golpeas más tu voluntad. Pierdes más. Y tu vida es más caótica. Entonces te voy a recomendar otra lectura aparte. Este día hermoso, 8 de mayo. Ponte a leer. Es una parte de la Sagrada Escritura que se pues se trabaja en la oración de las horas. Son los elementos que pues le permiten al ser humano reflexionar sobre las cosas de la vida, como es la Escritura. El Salmo al que me refiero es un Salmo de David, que es el número 50. Este Salmo te va a decir con mucha claridad cómo tocar fondo. ¿Qué necesitas para tocar fondo? Léelo. ¿Cuántas veces? Pues todas, igual. Hasta que se te abra tu entendimiento. Obviamente, ¿esto para quién? Pues para el católico. Para el que no tiene conflicto con la iglesia, para el que no tiene conflicto. Para el que lo tiene, pues bueno, busca tu padrinito. Hay otros recursos psicológicos y más que puedes ir empleando para llegar a la misma conclusión: que no tienes capacidad para gobernar tu vida y que por tanto lo que mora en ti es el pecado. Lo que mora en ti son tus obsesiones y cada obsesión conlleva una impotencia. O sea, no tienes el poder para poder enfrentarla. Y vas a tener que recurrir a algo que tenga el poder para poder salir. Entonces, esta reflexión del Salmo 50
¿verdad? Ojalá de veras la hagas durante toda la semana. Te va a poder ayudar enormemente, ¿verdad? Para saber cómo puedes tú enfrentar esta derrota definitiva ante tus sustancias y cómo puedes enfrentar la derrota a todo el resto de tus impotencias y qué necesitas estar dispuesto, porque te lo dice precisamente el primer paso, qué estás dispuesto a hacer para liberarte de esta despiadada obsesión. Yo te agradezco mucho tu tiempo, yo te agradezco mucho que sigas el programa. Este va a ser el tenor de los próximos 12 pasos. Vamos a estar viendo la fundamentación bíblica de los mismos. Y vamos a ir haciendo la reflexión. Ojalá te des la oportunidad de hacer las lecturas. Seas o no seas adicto, seas o no seas esclavo de uno de tus pecados. Porque para cualquier ser humano esto es válido. Y es una necesidad imperiosa para los adictos. De manera que te invito de verdad a que no le aflojes, a que busques en la fuente de la verdad cuál es el camino que tú requieres para que esto pueda realmente salir adelante, para que empieces a dar tus primeros pasos. Hasta luego. Gracias por habernos sintonizado. Esto fue Pasos, examinando los principios bíblicos de los pasos para entender cómo ellos pueden guiarnos a una recuperación cristiana. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Gracias por tu sintonía.